amb el programa. Saludem a Ramon Cottarello, que s'acaba d'afegir a la nostra sobretaula política. Ramon, gràcies per ser-hi un dia més. I també, des de Madrid avui, Antón Losada. Bona tarda, què tal, com estàs? Hola, buenas tardes, Elena. Per cert, que avui estàs... Estaba aquí con este letrero de Madrid detrás y os oía hablar de Flandes. I ja t'has posat... Se't veia nerviós, sí. No, si a Woody Allen le daban ganas, escuchaba a Wagner y le daban ganas de invadir Polonia, yo os oigo hablar de Flandes y me dan ganas de invadir Breda, sinceramente. Ja. Escolta... Hi ha un Breda en Catalunya, digue-li que no sé si ho sap, que a Catalunya hi ha un poble que es diu Breda. Hi ha un poble que es diu Breda, efectivament. Amb molta ceràmica. I tant. Per cert, Antón, ahir vas presentar, juntament amb Javier Pérez Royo, el llibre Constitución, la reforma inevitable. El llibre planteja preguntes entorn al debat de la vigència de la Constitució. És imprescindible la reforma de la Constitució i, sobretot, veus viable aquesta reforma a curt termini? Bueno, yo creo que es imprescindible porque la Constitución que tenemos ahora, la del 78, es fruto de un pacto que ya no está vigente. Era un pacto en el que la derecha estaba dispuesta a asumir que era necesario descentralizar el Estado y facilitar el autogobierno, y la izquierda asumía que, bueno, que en aquellas circunstancias, la izquierda y el nacionalismo, que esto era un punto de partida que había que coger en aquel momento y que eso se iba a desarrollar. Bueno, ese pacto se rompe en la segunda legislatura de Aznar. La derecha dice: hasta aquí hemos llegado, la Constitución del 78 es un tope y cualquier intento de desarrollarla va a ser contestado, bien por la vía política o bien por la vía jurídica, y la izquierda y el nacionalismo, especialmente el nacionalismo, constatan que donde ellos pensaban que era un punto de salida, pues parece que es un punto de llegada. Por lo tanto, ya no sirven los actores políticos y el pacto político que la sustentaron no está vigente, ¿no? Y en cuanto a la posibilidad de que se pueda realizar, es una de las muchas diferencias que tiene este libro, que a diferencia de otros libros de conversaciones donde básicamente es una carrera de los autores para ver en qué están más de acuerdo, esta es una carrera para ver en qué no estamos de acuerdo, y descubrimos que estamos en desacuerdo en casi todo, ¿no? Yo sí veo una oportunidad, porque ha cambiado un elemento que era fundamental, ¿no? Hasta ahora, reformar una Constitución es sumar los votos suficientes para poder reformarla. Y hasta ahora había una situación que se ha roto, que es que había un jugador, que era el Partido Popular, que era imprescindible. Sin el Partido Popular no se podía reformar la Constitución, porque en el Partido Popular estaba toda la representación de la derecha y todos los votos de la derecha. Le daba, por lo tanto, derecho a vetar cualquier intento de reforma, y eso le permitió además apropiarse de la Constitución del 78 y erigirse, al menos en los medios de comunicación, en su principal defensor. Bueno, eso se ha roto. Estamos en un escenario donde, por primera vez en 3 décadas, se puede reformar la Constitución con los votos de una parte de la derecha. La derecha está dividida y hay 4 partidos, hay 4 fuerzas que pueden participar en ese proceso de reforma, y ninguno puede vetarlo, ninguno es imprescindible. Yo creo que abre una estructura de oportunidad, una oportunidad política que hasta ahora era simplemente imposible. Què és el que es necessita en aquests moments, justament? Oportunitats polítiques. Per cert, ahir es complia un any de l'empresonament dels Jordis. S'està parlant molt, com tu saps, de si són o no moneda de canvi en la negociació d'aquests pressupostos, dels quals Pablo Iglesias en vol parlar aquest divendres amb Oriol Junqueras a la presó de Lledoners. Escoltem, si et sembla, la resposta, el comentari que ha fet avui Gabriel Rufián en relació a aquesta visita de Pablo Iglesias, y després ho comentem. Iglesias, de manera legítima y lícita, pues quiere que Esquerra Republicana apruebe los presupuestos que ha negociado con el PSOE, y entiendo que es positivo que vaya a ver a su presidente a la cárcel, pero es que eso es lo kafkiano, que tenga que ir a presionar, entre comillas, o a pedir o a hablar con el presidente de un partido tan importante como Esquerra Republicana, guste más o guste menos, a una cárcel, ¿no? Y lo que le decimos es que, bueno, que esas mismas ganas que tiene de hablar o de pedir o de presionar a Oriol Junqueras, pues que las tenga, pues para ir a Moncloa y hablar, preguntar y presionar a Pedro Sánchez. No soy ningún delegado del gobierno, soy el presidente del grupo parlamentario de Podemos, en Comú Podem y en Marea, y nosotros formamos parte de un acuerdo de presupuestos, y nosotros vamos a hacer nuestro trabajo para intentar que den los números con todas las fuerzas políticas, pero el gobierno tiene que hacer también su trabajo y nosotros no podemos sustituir ese trabajo. Creus, Antón, que aquesta reunió Iglesias-Junqueras pot canviar alguna cosa en l'independentisme?
Bueno, antes de nada, déjame que por lo menos ponga un contrapunto a una perversión en el lenguaje en la que estamos asistiendo en las últimas 48 horas, ¿no? Que es que vemos a la derecha indignadísima porque se van a negociar los presupuestos en la cárcel como si el hecho de estar en la cárcel hubiera sido una decisión voluntaria de Oriol Junqueras, como si Oriol Junqueras quisiera estar en la cárcel, y no. Oriol Junqueras no decidió estar en la cárcel y no está en la cárcel voluntariamente. Lo anormal no es que haya que ir a la cárcel a negociar los presupuestos. Lo anormal es que Oriol Junqueras y todos los demás estén en la cárcel. Esa es la verdadera normalidad democrática, ¿no? A partir de ahí, yo sinceramente creo que todo el mundo debería pensar dos cosas. Una, ¿realmente es lo mejor para los presos y para el destino de los presos estar todos los días planteando la cuestión en estos términos? ¿Realmente lo mejor para conseguir la libertad de los presos y un juicio justo para los presos es hablar en estos términos de intercambiar presupuestos por presos? Yo tengo mis dudas, es más, te diría que no. No creo que sea lo más inteligente. Y si realmente te preocupa el futuro de los presos, yo evitaría este tipo de planteamientos que acaban poniendo a muchos de los jugadores, al gobierno, a la fiscalía y a los propios partidos políticos en situaciones imposibles, donde no te queda más remedio que decir no. Y una segunda reflexión, ¿realmente los líderes políticos tienen que estar todos los días en la televisión? A veces la política también necesita un poco de discreción. No hay que hablar todos los días, no hay que tener un impacto diario en los telediarios. Si realmente lo que se quiere es resolver un problema político tan complejo como eso, a lo mejor hay que hacer cosas como esta, ir a la cárcel, ver a Oriol Junqueras, presionar a Pedro Sánchez, ir a ver la Moncloa. Però, home, no hace falta retransmitir-lo en directo, perquè eso lo complica todo. Tot això després també ho posarem a valoració de la taula. Deixa'm preguntar-te també com vas viure les manifestacions d'ahir per tot Catalunya, com vas veure la reacció de la gent exigint llibertat per als presos, però també tocant el costó als partits sobiranistes de cara a que trobin ja d'una vegada aquesta unitat tan demanada. Bueno, es que yo creo que esa imagen que poníais antes del presidente y el vicepresidente de la Generalitat, un poco desconcertados, ¿no? Primero ante lo que estaban oyendo y después ante la reacción del público. Era muy sintomático ver al presidente Torra que no sabía qué hacer con las manos, no sabía si aplaudir, si seguir el ritmo. Y yo creo que es de estas imágenes que se producen por casualidad, pero que son muy representativas, ¿no? Van allá, superan la anécdota e indican dos cosas, ¿no? La primera, que son dos socios que saben que su convivencia ya es muy difícil y es muy difícil de sostener y que seguramente tanto en Esquerra Republicana como en el PDeCAT hay más gente convencida de que nos va a ir mejor por separado que juntos, pero al mismo tiempo tienen una clientela, tienen unos votantes, tienen unas bases que lo que quieren es verlos juntos. Ya. Entonces eso es una contradicción que es muy difícil, es absolutamente difícil de resolver, ¿no? Y yo creo que va a ser vital además en el futuro de lo que pueda suceder en Cataluña, porque más allá del debate de si unidad sí o unidad no, es decir, la unidad per se, simplemente presentarnos juntos, pero peleándonos todos los días no sirve de nada. El debate y el dilema que ahora mismo tiene que afrontar el independentismo es cuál es la estrategia que debemos seguir. Y ahí es donde realmente está el punto de ruptura entre los que creen que hay que seguir por la vía unilateral y por la vía de generar el máximo conflicto y la máxima tensión con el Estado español, porque eso es lo que va a permitir sentarse a negociar, y los que creen que no, que la vía unilateral ya no da más de sí, que es necesario volver a la acción institucional y desde ahí construir el proyecto político independentista, ¿no? Eso es una contradicción que va mucho más allá del cartel electoral o la foto de si vamos juntos o vamos separados en unas elecciones, o si aplaudimos juntos o si aplaudimos separados. Es que es realmente un dilema estructural, es un dilema que afecta a lo que quiere ser el independentismo en los próximos años, ¿no? Y cuál va a ser su estratègia de acció política en los próximos años. D'això en parlarem de seguida també amb el Ramon Cottarello, que, com sabeu, ens acompanya avui també a la sobretaula política, però abans d'acomiadar-te, Anton, voldria que escoltessis el que ens explicarà ara la Sheila d'una altra plantada que han viscut els Reis d'Espanya. Sheila.
Doncs ja abans fèieu referència a una fotografia. I a veure, expliquem una mica de què es tracta, perquè precisament és la història de dos nois, concretament dos premis de final de grau de la Universitat d'Oviedo, que han decidit plantar els Reis aquest divendres en un acte, amb una recepció prevista, amb motiu de la celebració dels Premis Princesa d'Astúries. Són Diego Fernández i Juan Martínez, que han obtingut un premi de finalització de grau en Pedagogia i Psicologia, respectivament. Nosaltres, a més, tenim el privilegi de parlar amb un d'ells, amb en Juan Martínez, que el tenim aquí via Skype per preguntar-li per què han pres aquesta decisió i, a més, han fet un comunicat que de seguida han recollit primer una publicació de res, però de seguida molts mitjans, molts portals webs han explicat la història. Podem parlar, com dèiem, amb Juan. Juan, buenas tardes. Primero de todo, muchas gracias por atendernos. Y la primera pregunta obligada, ¿por qué os lleva a hacer este plantón a la Casa Real este viernes? Buenas tardes, gracias por la invitación a vuestro programa. En primer lugar, me gustaría decir que respetamos profundamente a los premiados y a las premiadas, que esto es una crítica tanto al monarca, que en ningún caso nos representa, y a las élites empresariales y económicas de Asturias. Decís que no os representa. La decisión esta que habéis hecho, sois dos concretamente, chicos, hoy han empezado a salir en prensa. ¿Habéis recibido más apoyos, más personas que hayan decidido participar en este plantón del viernes? Sí, yo sé de varios premiados y premiadas que han decidido no acudir, pero por otra parte no van a manifestarlo públicamente. Por tanto, respeto su decisión, como ellos respetan y ellas respetan la mía. La queja principal, por eso, que cuando decís que nos representan, ¿cuál es la queja, la primera que queréis hacer llegar a la gente? Sí. Esta figura está expresada como neutral o como objetiva. Y cualquier ser humano tiene sus creencias, sus ideologías y sus actitudes. Por tanto, es necesario hacer una votación y elegir a la persona que represente a la mayoría del pueblo. Es decir, vivir una democracia y salir un poco del perfil monárquico con el que llevamos tantos años. En el comunicado hacéis referencia al lavado de cara de estos premios, decís que es un lavado de cara de la monarquía y además también aprovecháis para hacer una crítica a lo que es el sistema educativo, ¿no? ¿Cuál es vuestro punto de vista en este sentido? Sí, creemos que cada vez se está produciendo un proceso de verticalización de la educación, es decir, cada vez es más difícil entrar en los diferentes grados, los diferentes másters, cada vez hay menos ayudas, menos becas y por tanto es necesario reducir los diferentes tipos de desigualdad para que sea una educación pública para todos y para todas y ya no solo la desigualdad social, económica, sino también de género, como es el caso de la violencia machista en todas sus formas o cualquier otro tipo de desigualdad, a las cuales no se le está prestando los suficientes recursos ni la suficiente voluntad, como se ha podido ver estos años anteriores. Este viernes, concretamente, ¿tenéis pensado hacer algún acto? ¿Qué estaréis haciendo en el momento, precisamente, de este acto de los premios? Sí, nosotros, como parte del grupo que hemos mandado este comunicado, queremos que la gente acuda a la manifestación de las 4:30 delante del Teatro Campo Amor, en la que se seguirá esta manifestación en contra de estas figuras, tanto del rey como de la corte empresarial y económica. Yo personalmente ahora mismo no estoy en Asturias, por tanto no podré acudir, pero animo a que todos y todas acudáis a este acto. Pues muchas gracias, Juan, desde Granada, que nos hayas atendido esta tarde. I, Helena, el que comentàvem, s'està començant a fer força viral ja aquesta història dels estudiants que planten a la Casa Reial. Anton Losada, què t'ha semblat?
Pues para mí no es ninguna sorpresa. En ese libro del que hablábamos al principio de esta intervención hay un capítulo entero dedicado a la monarquía y yo ahí traslado una experiencia que vivo como padre. Tengo una hija de 17 años y cada vez que sale, y mi hija no es ni mucho menos una radical, ni es una extremista, sino que es una adolescente de su generación, con las preocupaciones de los adolescentes medios de su generación, y claro, es que no entiende lo de la monarquía, no entiende lo del rey. Es que hay una contradicción irresoluble entre la democracia y la monarquía, y por mucho que nos empeñemos en hacer que no está, como se hace con el elefante cuando está en la habitación, es que el elefante acaba apareciendo. Lo que acabamos de ver es el futuro que le queda a la monarquía española, plantones cada vez más frecuentes y gente con menos de 30 o 20 años que le hacen una pregunta muy sencilla, es decir, mire, es que usted aquí no pinta nada, es que no le necesitamos, es que usted no encaja, no representa a nadie en esto que llamamos democracia española. Antón Losada, moltes gràcies, fins la setmana que ve.